Hola terceros, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva clase de matemática. En el día de hoy vamos a trabajar con las páginas del libro de matemática que son la 86 y la 87. En las páginas del libro van a poder encontrar que hay varios cálculos que se tratan de divisiones. La idea de estas páginas es que ustedes puedan ir avanzando en el estudio del cálculo mental para poder dividir. Como así también nosotros estuvimos armándonos un repertorio acerca de cálculos multiplicativos, también en esta oportunidad vamos a tratar de ir armando de a poquito un repertorio con respecto a la división, para ir acordándonos cálculos mentalmente y después cuando tengamos que resolver cálculos un poco más complicados, nos van a ayudar estos que ya aprendimos para poder resolverlos. En el primer punto, ustedes van a encontrar tres columnas distintas. Van a encontrar, por ejemplo, cuentas que son muy simples de realizar, que las van a realizar como lo estuvimos trabajando hasta el momento, con ayuda de la tabla pitagórica. Cuentas que si ustedes las comparan con las anteriores, van a ver que se les agrega un 0 a cada uno de los números. Y en la tercera columna, otras cuentas que se van como complejizando porque empiezan a ser números un poco más grandes. Si bien el primer número es el mismo, se le va agregando otro 0. Pero siempre el divisor, es decir, el número por el que lo estoy dividiendo, siempre es el mismo en las tres columnas. Ustedes van a resolver estos cálculos y ayudándose de la tabla pitagórica. Recuerden que la pregunta clave que nosotros nos hacíamos para observar en la tabla pitagórica era si el 10 estaba en la tabla del 2. ¿Por qué nos preguntábamos en la tabla del 2, en la fila del 2? Porque el divisor, el número por el que lo estoy dividiendo es un 2. Yo quiero repartir 10 caramelos en 2 chicos. Entonces yo me voy a fijar en la tabla del 2 si hay un 10. Si hay un 10, me fijo cuál es el número que multiplicado por 2 me da 10. Entonces ese va a ser el resultado. Si nosotros observamos la tabla, vamos a ver que acá está la fila del 2 y acá está la columna del 2, es decir que en la tabla pitagórica aparecen dos veces la tabla del 2, cada una de las tablas hasta la del 10. Nosotros nos vamos a parar en la fila del 2 y vamos a buscar en la fila del 2 si hay algún número, algún resultado que dé 10. Y nosotros tenemos este 10. Entonces ahí nos vamos a fijar, vamos a ir de forma vertical hacia arriba y nos vamos a fijar qué número multiplicado por 2 me da 10 y es un 5. Si nosotros hacemos 2 por 5 o 5 por 2 nos va a dar 10. Una vez que ustedes resuelvan todos estos cálculos van a pasar a la siguiente columna y ustedes van a ver que es lo mismo pero lo único que se agrega es un 0 más. Entonces, la idea es que ustedes se puedan ayudar a resolver este cálculo mirando el anterior. Si ustedes ven que es el mismo número, pero que lo único que se le agregó es un 0, entonces al resultado se le va a agregar un 0. Lo mismo en la tercera columna y así sucesivamente con las demás. Veamos el punto 2. Resuelvan estas divisiones mentalmente. Tienen 8 dividido 8, 880 dividido 8, 80 dividido 8, 88 dividido 8. Bueno, es lo mismo que lo anterior. Nosotros buscamos, si tenemos 8 dividido 8, vamos a buscar en la tabla del 8 un número que dé 8 y nos va a dar como resultado 8 por 1. Entonces, el resultado de esta división sería un 1. Entonces, ¿cómo me puedo ayudar a través de este cálculo para, por ejemplo, resolver el que le sigue? Entonces nosotros nos fijamos, bueno, si 8 dividido 8 me daba 1 y acá tengo dos 8, entonces voy a poder agregar dos 1 y le agrego el 0, por ejemplo. O puedo tomar el 88 y fijarme en la tabla del 8 si hay un 88. Como la tabla del 8 llega hasta el 10, vamos a encontrar un 80. Entonces vamos a poder colocar un 10, porque 10 por 8 es 80. Pero ese 80, para llegar al 88, faltan 8. Entonces,
me faltaría buscar en la tabla del 8 un número que dé 8 y como resultado vamos a encontrar 8 por 1. Entonces a ese 10 le vamos a sumar un 1. ¿Por qué? Porque 10 por 8 era 80 y 1 por 8 es 8. Y después lo único que hacemos es agregarle el 0, es decir, sumamos el 10 más el 1, que sería un 11, y después le agregamos el 0. Así ustedes van a seguir resolviendo el resto de los cálculos. Lo mismo con los cálculos de abajo. En el punto 3 tienen que resolver los siguientes cálculos mentalmente. Van a hacer lo mismo. Van a tomar los primeros dos números y van a buscar en la tabla del 3, en la fila del 3, si hay un número que da 18 o que se acerque a 18. Y vamos a encontrar que sí, que por ejemplo 6 por 3 es 18. Entonces nosotros vamos a colocar el 6, porque 6 por 3 es 18, y después lo único que le agregamos es el 0. Pero ¿qué pasa cuando hay un número que en la tabla no está? Por ejemplo, 750 dividido 3. Entonces nosotros podemos ir tomando de a uno. Nos fijamos si el 7 está en la tabla del 3, nos fijamos y el 7 no está. Como resultado, el más cerca que tenemos es el 6, que es 3 por 2. Entonces nosotros colocamos un 2. Pero al 6, para llegar al 7, le falta 1. Entonces después decimos, bueno, ahora tenemos el 1 y tenemos el 5. Entonces tenemos que buscar si en la tabla del 3 hay un 15. Entonces buscamos si en la tabla del 3 hay un 15 y es el resultado de hacer 3 por 5. Entonces pues colocamos el 5 y por último agregamos el 0, es decir que se formaría 250. Otra posibilidad que habría de hacerlo es agarrar directamente el 75 y fijarnos en la tabla pitagórica si está el 75. Nos fijamos si en la tabla del 3 está el 75 y no lo vamos a encontrar porque llega hasta el 30, porque nosotros tenemos hasta la tabla del 10. Entonces, como el número que más se acerca es el 30, vamos a colocar un 10 en el resultado. ¿Por qué? Porque 3 por 10 es 30. Y al 75 le vamos a restar 30. Eso me va a dar un resultado que va a ser 45. Después otra vez buscamos en la tabla del 3 otro número que se acerque a 45 y va a seguir siendo el 30. ¿Por qué? Porque es 3 por 10. Vuelvo a colocar otro 10. A ese 45 le resto otros 30 y me va a dar 15. Y ahí sí, busco un número en la tabla del 3 que se acerque o que sea 15 y tenemos que es 3 por 5, 15. Entonces, como resultado nos va a quedar 10 más 10 más 5. Ahí voy a tener 25. Y por último le voy a tener que agregar el 0 porque es un 750. Luego, en la otra página, tenemos el punto 4, que se trata sobre multiplicaciones. Entonces, nosotros tenemos que buscar qué número tendría que ir acá, que multiplicado por 10 me dé 270. Lo mismo acá, un número que multiplicado por 100 me dé 700. Lo mismo con las demás. En la 5 y la 6 ustedes van a poder encontrar varios problemas. Dice, la cooperadora de la escuela compró 250 libros. Los van a repartir en partes iguales en las bibliotecas de 10 aulas. ¿Cuántos libros van a entregar en cada aula? Entonces ustedes, una vez que lean el problema, van a tener que prestar atención a las palabras que nos indican qué cálculo podríamos hacer para saber cuántos libros se van a entregar en cada aula. Si nos habla de repartir, nos da un indicio que se trata de una clase de cálculo que hay que realizar. Entonces ustedes van a realizar la cuenta, o también lo pueden hacer mentalmente, y van a colocar la respuesta. Lo mismo en la 6. ¿Cuántas monedas de 10 pesos se necesitan para pagar 250 pesos? Y para pagar 400, ustedes, para resolver, por ejemplo, el problema 6, pueden aplicar distintas estrategias. Por ejemplo, pueden aplicar la suma, sumar tantas veces 10 hasta llegar a 250. Pueden, por ejemplo, restarle a 250 10, 10, 10, 10 hasta que queden 0. Y después lo único que hacen es contar la cantidad de veces que restaron 10.
o simplemente poder hacer una división, 250 dividido 10. Y ahí lo que van a hacer es prestar atención a lo que sucedía con los ceros, cuando teníamos un 0 de un lado y un 0 del otro. Y lo mismo para pagar con 400. Lo mismo también van a hacer en el punto B. El cuadro que dice analizar maneras de resolver entre todos, ese punto no se realiza.